Bien, a las medidas que ha anunciado el Gobierno Central respecto al marco normativo se suman estas medidas que está anunciando el municipio de Lima de reordenamiento de transporte público, y para ahondar un poco más en lo que mencionaba Gustavo García y otras medidas que se están tomando desde el municipio, vamos a regresar después de la pausa con Humberto Valenzuela, que es jefe del proyecto especial de corredores complementarios del municipio. Me dicen que vamos de frente con la entrevista. Señor Valenzuela, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, encantado. Comencemos por el tema Orión, que es un tema específico, pero que nos va a llevar a hablar de repente de la problemática y de las propuestas más amplias que están tomando. Durante mucho tiempo ha existido este problema de las unidades de Orión que circulan por Lima, pero aparentemente no había una solución legal. ¿Puede explicarnos esto que mencionaba Gustavo García? ¿Cuáles son esas limitaciones legales o fallas que han encontrado en estos convenios con el municipio de Callao que van a impedir o permitir que desde julio unidades con autorización en el Callao dejen de circular en Lima? Perfecto, encantado. Mire, nosotros desde el ejercicio profesional particular, desde el año 98, cuando trabajamos en el anteproyecto de la actual Ley General de Transporte y Tránsito, habíamos previsto una situación así entre Lima y Callao. En los casos de rutas de interconexión, como es la situación de Lima con Callao, la ley es clara y señala que tiene que establecerse un régimen de gestión común entre las provincias colindantes. Y la ausencia de este régimen de gestión común, tal como señala expresamente la norma, no faculta que ninguna municipalidad autorice unilateralmente a alguna empresa de su jurisdicción a prestar servicios fuera de esta. En el caso concreto de Orión, que no es Orión únicamente, son varias empresas. Perdón, nos decía que no autoriza a que haya unidades que circulen por Lima. No autoriza a que unilateralmente una municipalidad, en ausencia de régimen de gestión común, pueda autorizar. Pero eso es lo que estaba pasando. Sí, es lo que estaba pasando porque, digamos, no se ha cumplido con los requisitos para establecer un régimen de gestión común, que es primero declarar el área de interconexión como saturada para poder dar concesiones y después poder, a nivel de consejo, establecer ese régimen de interconexión, que es el régimen de gestión común. Nosotros, como Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la señora alcaldesa Susana Villarán, hemos cursado comunicaciones al municipio del Callao para establecer este régimen de gestión común. Incluso nosotros designamos a nuestro grupo de trabajo, ¿no?, del cual yo formo parte, pero no tuvimos a la fecha respuesta del Callao para ir a trabajar conjuntos en este sentido. Ahora, pero considerando que esto que me menciona usted, es decir, que se requería un acuerdo previo para que eso suceda, y sin ese acuerdo previo esto igual ha estado sucediendo, sí, ¿qué cosa va a cambiar para que a partir de julio ya no suceda? Sí, lo que estamos haciendo nosotros es, hemos diseñado un nuevo esquema de organización para el sistema de transporte. Hemos atacado el problema de raíz, ¿no?, las empresas afiliadoras, ¿no?, para que estas empresas tengan sus vehículos propios, tengan el trabajador en planilla, etcétera, porque esa es la raíz del problema. A ver, yo creo que es bueno siempre recordar al televidente nuevamente el problema. El problema es que hay empresas afiliadoras, es decir, son empresas dueñas de la ruta, pero que no tienen ni vehículos ni trabajadores en planilla. Lo que hacen es alquilar la ruta a un propietario individual de un vehículo, el que a su vez contrata a su propio chofer y a un cobrador para que trabajen para él, pero le pagan una parte de lo que gana en el día, sin ninguna vinculación estos últimos con la empresa, lo cual genera que el ingreso tanto del cobrador como del chofer dependa de la cantidad de pasajeros transportados. Y eso explica el correteo y ganar la esquina para levantar a los pasajeros. Y explica también que ante una situación lamentable, un accidente, la víctima se ve desamparada porque la empresa no reconoce el vínculo con el chofer o con el cobrador y se desentiende el problema. Nosotros hemos atacado ese problema, ese tema, y es lo que estamos haciendo de una manera bastante exitosa hasta la fecha, es haber iniciado ya una reforma en transporte y hemos licitado ya varias rutas en los corredores complementarios. Y ahora, ¿esos corredores complementarios cumplen con qué requisito nuevo, a diferencia de lo que he mencionado hace un momento? De que nosotros hemos hecho lo siguiente. En el año 2012 fuimos al Consejo Metropolitano y solicitamos un acuerdo de consejo para que declaren como áreas saturadas las vías de los corredores complementarios. ¿Cuáles son los corredores complementarios? Los corredores complementarios son 5. El primer corredor es Panamericana, que es Panamericana Norte, vía de evitamiento, Panamericana Sur. El segundo corredor es Javier Prado, La Marina Fawcett. El tercero es Tacna Garcilaso Arequipa. El cuarto corredor es el corredor de San Juan del Lurigancho, Avenida Bancay, Avenida Brasil, y el quinto corredor es Carretera Central, Avenida Venezuela. Son 5 corredores complementarios que tienen un servicio tronco alimentador similar al del metropolitano, pero no en vías segregadas, sino circulando por derecha. Eso es. Y en esos 5 corredores, entonces, ¿cuál es el nuevo esquema empresarial, digamos? El nuevo esquema empresarial es que nosotros estamos exigiendo que para que operen ahí los señores empresarios de transporte, primero constituyan una persona jurídica,
esta persona jurídica debe ser propietaria de los vehículos, por eso es que los propietarios individuales que han participado en estas licitaciones firmaron declaraciones juradas comprometiéndose a, en caso de ganar la Buena Pro, transferir la propiedad de sus vehículos a la empresa nueva que va a operar. ¿Okay? A su vez, esta empresa va a utilizar los vehículos patrón, que son vehículos estándar, que se van a ir reemplazando de forma progresiva. Claro, son vehículos que ustedes han establecido como un requisito para usar estas rutas. Sí, que se van introduciendo de forma progresiva. Y finalmente, un tema muy importante, que el trabajador va a ser incluido en la planilla de la empresa, lo cual evitará este problema de correteo y tendrá su jornada de trabajo con todos los beneficios sociolaborales. Ok, vamos a regresar entonces luego al tema del Callao y vamos a continuar con lo que está planteando. Hoy día el diario Perú 21 informa que hay un riesgo grande respecto al esquema que usted acaba de mencionar. Y básicamente señala que de las 16 empresas que se adjudicaron 38 rutas, requerían $800 millones para comprar 5.300 buses nuevos. Y que había un problema en la forma en que se han establecido los contratos que está impidiendo que el sistema financiero quiera otorgarles crédito para adquirir esos buses necesarios que usted ha mencionado. Sí. ¿Qué está pasando ahí? A ver, seamos claros, no hay un impedimento, digamos, no hay una negativa del sistema financiero. Lo que ocurre, como es normal, en todo un contrato de concesión es básicamente un mecanismo de asignación de riesgos, ¿no? Aquí hay una parte que son los adjudicatarios que se han hecho acreedores a una concesión y que obviamente requieren obtener financiamiento para, entre otras cosas, adquirir una flota de buses. Nosotros, como Protransporte, hemos contratado a una firma asesora de finanzas que está trabajando directamente con nosotros. Esta firma se ha reunido con nosotros y también con grupos de adjudicatarios. Y nosotros ya estamos adoptando las medidas del caso para poder realizar precisiones al contrato, porque sí, obviamente vamos a hacerlas, ¿no? Un contrato tiene que ser un mecanismo que pueda actualizarse o contemplar mecanismos para reducir los riesgos. Y estamos salvando aquellas pequeñas observaciones que pudieran existir para garantizar el financiamiento. Esto quiere decir que nosotros no nos desentendemos del problema. Nosotros no nos limitamos a adjudicar, sino que tenemos que acompañar al adjudicatario para que pueda firmar el contrato. Ok, ahora, el problema, por la información que ha salido, es que aparentemente el modelo, me imagino, tiene un estimado de pasajeros que van a hacer uso de esos buses. Y la preocupación aparentemente de las empresas que otorgarían el crédito es quién garantiza o qué garantías pone, en este caso el municipio, si es que esa demanda estimada no se cumple. Sí. A ver, aquí agradezco la pregunta porque nos permite explicar lo siguiente. Nuestro contrato de concesión es bastante flexible en el sentido siguiente. Nosotros no establecemos una garantía de demanda. Lo que hemos dicho en el contrato de concesión es lo siguiente. Hay una demanda prevista que se toma como referencial, obviamente. Y por eso es que nosotros hemos establecido una renovación e inclusión de flota gradual, del 20% año por año, para poder llegar en el mejor de los casos en 5 años a renovar el 100% de flota. Si durante la prestación del servicio, es decir, durante la vigencia de la concesión, se verificara que hay menos demanda, nosotros en el contrato hemos previsto los mecanismos y las llaves para permitir que reducir las obligaciones a cargo del concesionario, ¿no? Esto es una diferencia grande con el caso metropolitano, porque en el caso metropolitano, claro, hubo una exigencia de 100% de flota nueva desde el inicio. Y quizás los bancos, hasta cierta medida, con justa razón, están preocupados de que esa figura se repita. Claro, y lo que pasó en el metropolitano es que el número de buses que se fijó al comienzo no calzaba con la cantidad de personas que al inicio demandaban el servicio. Y adicionalmente, la gestión municipal anterior no cumplió con retirar a la competencia de los lados, lo cual agravó la situación. Ok, entonces, ¿por qué le preocupa? Por ejemplo, citan al señor Luis Maraví del consorcio TGA. Sí, que es quien señala que sí hay un problema con ese punto de la demanda garantizada, digamos, de pasajeros. Claro, nosotros entendemos la preocupación del señor Maraví en el sentido que obviamente él tiene que llegar a cerrar financieramente el contrato para poder cumplir con sus obligaciones. El señor Luis Maraví es una de las personas con las que más nos reunimos, es una persona que ha tenido una participación bastante activa en todo el proceso de la reforma. Nosotros estamos convencidos de que él cree en el proceso, cree en la rentabilidad, por eso se ha presentado. Él ha ganado, el grupo que él lidera ha ganado la mayor parte de todos los paquetes de servicio de transporte. Por eso nosotros creemos que si bien existe una preocupación lógica en cerrar el contrato, de ninguna manera ello quiere decir que... No, de hecho él ha reconocido que la mayor parte de observaciones que había al inicio, o sea, que la mayoría se ha superado y quedan 3 puntos. Y el que más le preocupa es este de acá. Ahora, es una preocupación más que de él está trasladando una preocupación de
quienes van a otorgar los créditos. Totalmente. Entonces, ahí la labor del municipio, ¿cuál es? ¿Reunirse con los bancos o qué están haciendo en particular? De hecho, nosotros nos hemos reunido, incluso antes de la fecha de adjudicación, siempre nos hemos reunido con la banca, nos hemos reunido con las asociaciones de bancos, y les hemos planteado cómo es el sistema y cómo va a funcionar el sistema. Hemos tenido buena receptividad de ellos, por parte de ellos. Actualmente mantenemos los contactos. En estos días, si no es esta semana, la próxima semana nos vamos a reunir para salvar estos temas y de esta manera garantizar la tranquilidad de todos para que podamos firmar los contratos de concesión. Ok, ahora, volvamos al tema del Callao. Sí. Donde, como usted ha dicho, Orión, es un caso porque hay muchas empresas que funcionan con licencias del Callao dentro de la ciudad de Lima. ¿Cómo esto que nos ha comentado de los corredores complementarios termina solucionando el problema de las unidades que circulan por Lima con licencia del Callao? A ver, nosotros cuando iniciamos el proceso de reforma liderado por la alcaldesa Villarán, dijimos lo siguiente: vamos a hacer una reforma de transporte con todos a bordo. Todas las empresas, tanto de Lima como de Callao, participaron en igualdad de condiciones. Obviamente las empresas de Callao casi no se presentaron, salvo hay un par de empresas que se han presentado y que han ingresado en uno de los consorcios. Pero las reglas de juego eran iguales para unos y otros. Es decir, se les dio la oportunidad a todas que participan de la licitación de los corredores. Sin importar su origen, si fueran de Lima o si fueran de Callao, tenían exactamente las mismas condiciones y opciones para participar. Ahora bien, lo que ocurrió es que no se presentaron algunas empresas, entre ellas Orión. Y las normas fueron claras. Desde el año 2012, la ordenanza 1613 que aprobó el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano señaló claramente que únicamente iban a poder prestar el servicio dentro del Sistema Integrado de Transporte de Lima, del cual los corredores complementarios forman parte, aquellos que hubieran ganado o obtenido un título habilitante. Bueno, lamentablemente para el caso de algunas empresas estas no se han presentado y no podrán participar prestando el servicio en los corredores complementarios. Pero sí en otras rutas. Pero sí en otras rutas. Si Orión u otras empresas que no han participado en los corredores quisieran participar de las licitaciones de los corredores de integración que acaba de lanzar la Gerencia de Transporte Urbano, podrán hacerlo sin ningún problema. ¿Y esas rutas, esos corredores de integración mencionó? Sí. ¿Eso cuándo es la licitación? Mi preocupación es la siguiente. Sí. Esos vehículos con licencia obtenida en el Callao, ¿van a poder circular a partir de julio en rutas diferentes a los corredores complementarios? En el caso de que, sigamos, vamos a ver los dos supuestos. Si hay un vehículo de una empresa que se encuentra en situación descrita, quiera prestar el servicio, por decir, en el corredor Tacna Garcilaso que comienza en julio, no va a poder entrar porque simplemente ya no está ahí, es un corredor cerrado. En la medida que se vaya implementando el resto de corredores podrá seguir circulando, pero si, por ejemplo, es una empresa del Callao que no participó pero circula por Universitaria, podrá seguir prestando el servicio por ahí, pero una vez que comience la implementación de este corredor Universitaria ya no podrá entrar si es que no obtuvo la concesión respectiva. Ok, ahora, pero y volviendo al punto del marco legal que usted mencionaba al inicio, ¿por qué si el marco legal es tan claro en el sentido de que no deberían poder circular por Lima si no hay un acuerdo previo entre los dos municipios? ¿Por qué la policía no hace algo? ¿No han coordinado con la policía para que impida que esto suceda? O sea, que circulen en Lima. Digamos, lo que ocurre aquí es que lamentablemente a veces actuamos en el país con las reglas de los hechos consumados. Entonces, claro, ahí había un tema de fiscalización, pero también hay un tema que es importante y que es delicado, que es el tema del usuario, ¿no? Porque supongamos que cortamos el servicio en alguna ruta de interconexión y podríamos afectar a un usuario. Por eso es que nosotros, desde un primer momento, como municipio de Lima, hemos establecido y hemos tendido los puentes para sentarnos con Callao y poder trabajar en establecer un régimen de gestión común, porque hay demandas, hay necesidades de transporte, de movilidad. Y hasta ahora no se ha podido. Y hasta ahora no se ha podido. De hecho, el alcalde de Callao fue también convocado al Congreso para informar sobre esa situación y no se presentó. Eso es increíble. Una pregunta, que es más media, digamos, de política, de percepción, pero es muy importante. Sí. Usted nos comenta todos estos cambios, pero la gente sigue sin percibir que esté pasando algo sustantivo en la reforma del transporte. Sí. ¿Es que no está sucediendo? ¿Es que recién se va a ver? ¿Cuál es la lectura que tienen desde el municipio de esta percepción ciudadana? Bueno, el trabajo que nosotros hemos venido realizando comenzó desde el 2011. Obviamente los resultados tangibles son la culminación de un proceso que es más o menos largo. Nosotros cuando comenzamos en 2011 sentamos a dialogarnos con los operadores de transportes actuales de Lima Metropolitana
y fuimos explicándoles hacia dónde iba la reforma con todos los puntos que expusimos al comienzo de la reforma, de las creaciones de empresas, la propiedad vehicular, trabajo en planilla, etcétera. Al principio no vamos a negar que hubo cierta reticencia y escepticismo, pero a medida que fuimos explicando el sistema hubo una recepción positiva, pero es un trabajo menudo. Nosotros nos reuníamos todos los días y varias veces por día con los operadores de transporte para hacerles llegar hacerles entender, los alcances de la reforma. Una vez que se culminó esa primera etapa, iniciamos una capacitación, ¿no? Charlas en materias técnicas, económicas y legales para luego estar en condiciones de lanzar la licitación de los corredores complementarios que se inició en noviembre del 2012 y que ha culminado en su primera etapa en enero del 2014. Eso quiere decir que cuando acabe la gestión de la alcaldesa de Yarán, en realidad lo que se va a poder ver en la ciudad, por más que se haya hecho un trabajo, como se ha explicado, de ir tratando de que digamos que sea viable socialmente esa reforma, no se va a poder visibilizar aún en la ciudad un cambio sustantivo. Aunque se va a visibilizar un cambio sustantivo en los corredores complementarios que van a comenzar a preoperar. Ya estarán los vehículos azules operando con frecuencia, en horario establecido. Vamos a tener mecanismos de fiscalización electrónicas a nivel de placa vehicular para evitar que ingresen vehículos no autorizados, por ejemplo, y vamos a comenzar ya a instalar los equipos de recaudo para el pago con la tarjeta magnética. Una pregunta final, y es un tema que ha salido durante el día. ¿Por qué el municipio le da en agosto del 2012 una autorización a Orión para que circule por Lima si supuestamente el objetivo era que no pudiese hacerlo? Bueno, esa es la información que ha salido en medios. ¿Hay una autorización? Sí. Yo personalmente desconozco esa... No sabía esa autorización. No le podía dar mayores luces. Pero no es que no se le hayan dado, sino que ustedes conocen si efectivamente Yo desconozco si efectivamente si se le dio o no se le ha dado. Sí. Ok, bien, vamos a invitar en los próximos días a representantes del municipio para seguir conversando sobre el tema, que es muy importante. Bien, le agradezco mucho su presentación. Muchas gracias a usted. Será hasta la próxima. Vamos a la pausa y regresamos para conversar. El día de martes se otorgó 3 premios de innovación tecnológica a investigadores que habían, valga la redundancia, investigado temas vinculados a la quinoa. Vamos a estar con el ganador del primer premio. Vamos a la pausa y regresamos.